Hola a todos, hoy vamos a hablar de opioides, que como es un tema medio largo, lo vamos a dividir en 3 videos. Y vamos a empezar con las generalidades. Ya desde el 1300 a.C., los egipcios se nos adelantaron y descubrieron que el jugo de la amapola, también llamada Papaver somniferum, producía sueño y aliviaba los dolores. Así empezaron a cultivarla y a venderla con el nombre de opio. Friedrich Turner, un científico alemán, consigue aislar el componente activo principal del opio y lo llamó morfina por el dios griego del sueño Morfeo. Se hizo tan popular que para el siglo XVIII se lo comercializaba en casi todo el hemisferio norte. Pero en el siglo XIX, China no se ponía de acuerdo con Gran Bretaña para venderlo. Entonces los británicos deciden iniciar la famosa Guerra del Opio. Hoy en día el consumo de opioides, o también llamados narcóticos, es tan grande y adictivo que se estima que por año se producen entre 70.000 y 90.000 muertes por sobredosis. Los opioides son una familia de analgésicos muy utilizados. Tenemos opioides exógenos y endógenos. Los exógenos son los que consumimos desde afuera y los endógenos son los que fabrica nuestro cuerpo, y de estos hay 3. La encefalina, la beta-endorfina y la dinorfina. En este video vamos a hablar puntualmente de los exógenos. Vamos a ver las 2 clasificaciones más importantes. La primera los va a dividir a los opioides según su origen. Entonces pueden ser naturales, semisintéticos o sintéticos. Naturales significa que los encontramos en la naturaleza, generalmente en algunas plantas, y estas son la morfina, la codeína, la tebaína y la papaverina. La morfina es el opioide que se usa de guía o de base para fabricar otros opioides. Los semisintéticos son aquellos derivados de los opioides naturales con un par de modificaciones. Y aquí entra la famosa heroína y la dihidromorfona, que son derivadas de la morfina, y la buprenorfina, que es derivada de la tebaína. Por último, los sintéticos son también derivados de los opioides naturales, pero puntualmente de la morfina, a los cuales se les hicieron un par más de modificaciones incluso. Y estos van a ser el fentanilo, el remifentanilo, sufentanilo, tramadol, la nalbufina, meperidina, naloxona, metadona. Según la otra clasificación, los vamos a dividir por cómo actúan en su receptor, que esto está todo explicado en el video de receptores. Pueden ser agonistas puros, que es el caso de la morfina, el fentanilo y todos sus derivados como el remifentanilo. Agonistas parciales, que es la buprenorfina. Agonistas antagonistas, que es la nalbufina. Y antagonistas puros, que es la naloxona. Los opioides tienen sus propios receptores, que se llaman así receptores opioides, y se conocen 5 variedades: mu, kappa, delta, sigma y epsilon, pero solo actúan sobre estas 4. Y dentro de los mu hay 3 subvariedades, que son mu1, mu2 y mu3. A estos receptores opioides los vamos a encontrar en el espacio que hay entre 2 neuronas, específicamente en la membrana celular, donde la atraviesa haciendo 7 pasos transmembrana y tiene una parte extracelular, que es la que se va a unir a los opioides, y una intracelular que está unida a una proteína G. Esta proteína G, a su vez, está unida al GDP, por lo que está inactiva. Si se acuerdan, todo lo que se une al GDP está inactivo y lo que se une al GTP está activo. Entonces, este receptor está dormido y cuando llega su agonista, que en este caso es un opioide, hace contacto con la parte extracelular. Esto produce cambios en la proteína y en el propio receptor y se va a desprender del GDP. En su lugar se va a unir al GTP y así pasa a estar activa. Ahora que está activa, ayuda a bloquear la transmisión del impulso nervioso y doloroso. Estos receptores están ampliamente distribuidos en el sistema nervioso central, tanto a nivel supraespinal, es decir, por arriba de la médula, como a nivel espinal, es decir, en la propia médula, puntualmente en el asta dorsal,
lo que explica por qué es tan útil utilizar opioides en anestesia raquídea, que lo vamos a ver más adelante. También están distribuidos en el plexo mientérico del intestino, en la médula adrenal y en los nervios periféricos. Entonces nos va a dar analgesia desde todos lados, a nivel central y a nivel periférico, mientras que los otros analgésicos que existen solo actúan en uno de estos niveles. Si se acuerdan, el dolor empieza en una parte del cuerpo donde hay una lesión. En este sector hay receptores de dolor, o llamados también nociceptores, que son los primeros que identifican esa lesión y le mandan la información a una primera neurona que tienen cerca. Esta a su vez va a enviar esa información a una segunda neurona que está en la médula espinal en el asta posterior. Y desde acá la información viaja de forma ascendente por la médula hasta llegar al tálamo en el cerebro y a la corteza, lugar donde esa información va a ser interpretada como dolor. Una vez que el cerebro entendió esta lesión como dolor, empieza a enviar señales que bajan por la médula y llegan a esta segunda neurona, y ahí ejercen un control de dolor. Entonces, para dar analgesia, los opioides bloquean esta transmisión de dolor que dijimos que va por vía ascendente desde el asta dorsal, de la médula al encéfalo, y a la vez activa los circuitos de control de dolor que son los que van por vía descendente desde el encéfalo al asta dorsal. También a nivel periférico actúan cerca de los lugares donde se origina el dolor y ahí van a frenar la liberación de sustancias nociceptivas o facilitadoras de dolor. Cada variedad y subvariedad de estos receptores opioides, mu, kappa, delta y sigma, se localizan en lugares diferentes y por lo tanto desencadenan efectos diferentes. Los fármacos opioides pueden actuar sobre uno de estos receptores o sobre todos ellos. Los mu son los receptores en los que siempre van a actuar los opioides. Es decir, un fármaco puede actuar o no en las otras variedades, pero sí o sí van a tener efecto en la variedad mu. Y como dijimos, esta a su vez tiene subvariedades. Los mu1 nos dan analgesia a nivel espinal y supraespinal. Es decir, evita que el estímulo doloroso suba al cerebro y a la vez hace que el cerebro no interprete aquellos estímulos como dolor. También es el responsable de dar dependencia por la sensación placentera que esto produce y miosis. Los mu2 son los responsables de la depresión respiratoria porque disminuyen la respuesta al CO2, disminuyen la frecuencia respiratoria y el tono bronquial, atenuando los reflejos de la vía aérea. También son responsables de la constipación y de los efectos cardiovasculares como la hipotensión y la bradicardia, porque se encuentran en los miocardiocitos y aquí disminuyen el flujo de calcio. Entonces, van a inhibir el tono simpático y van a estimular el tono parasimpático. Los kappa también contribuyen a la depresión respiratoria. Un gran porcentaje de ellos están en el asta dorsal de la médula y por esto nos van a dar analgesia de tipo espinal, es decir, bloquean el estímulo doloroso cuando intenta subir hasta el cerebro por las vías ascendentes del dolor. Son responsables del estado de sedación o tranquilidad porque disminuyen la liberación de acetilcolina en las unidades sinápticas y esto altera la conciencia. Los delta también dan analgesia espinal y constipación. Y también lo que hacen es inhibir el eje hipofisario adrenal, disminuyendo la producción de catecolaminas y por ende controlando el estrés. Los receptores sigma son los más estimulantes de todos, porque nos dan disforia, delirio, alucinaciones y midriasis. Y a nivel cardiovascular producen taquicardia e hipertensión arterial. Si se acuerdan, estos son los receptores opioides sobre los que también actúa la ketamina. Y la variedad epsilon solo la nombramos porque todavía se desconoce su función. Algunos efectos que tienen en común todos los receptores opioides son el prurito o picazón, la retención urinaria, náuseas y vómitos, alteración de la termorregulación y la rigidez muscular. Todos estos efectos que vamos nombrando hasta ahora se pueden convertir en adversos dependiendo de la dosis y de la velocidad de administración.
Los dos más temidos son la depresión respiratoria, que ya le explicamos, y la rigidez muscular, también llamada tórax leñoso, de la que no se conoce el mecanismo, pero se puede evitar administrando el fármaco lentamente, o si ya se desencadenó y nos está pasando, se resuelve con relajantes musculares no despolarizantes. Una muy buena noticia es que los opioides tienen una droga antagonista que revierte a cualquiera de ellos y es la naloxona, que la tienen explicada en el video de reversores. Bueno, hasta acá llegamos por ahora y en el próximo video vemos en detalle los opioides más usados. Muchas gracias.